Muy buenas tardes a todos, son las 2:05 de la tarde. Usualmente somos bastante puntuales en lo que estamos haciendo. Bienvenidos a la charla que tenemos en el día de hoy, que es del Puerto Rico Public Health Trust en asociación con Ciencia Puerto Rico y también los laboratorios clínicos de referencia privados de la isla. Esta charla está también auspiciada y le damos las gracias a la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el cual estimuló a sus miembros para que se unieran a este esfuerzo de entender qué es lo que está ocurriendo con relación a las pruebas moleculares y serológicas en la isla para abrir escalonadamente y con seguridad el negocio y la economía que todos queremos que se reinicie en Puerto Rico. En el día de hoy vamos a tener tres excelentes conferenciantes que ya próximamente los voy a presentar. Pero antes también para decirles y que les comenten a sus amigos periodistas que el próximo lunes Ciencia PR y nosotros estamos haciendo co-sponsoring con ASPRO. Vamos a darle taller a los periodistas en cómo funcionan las pruebas de serológicas y las de moleculares, y de una vez también se va a estar haciendo o utilizando el rastreo de contactos para el COVID-19. Ahí vamos a tener de nuevo al doctor Marcos López Casillas, también vamos a tener a Eva Gordíaz Rivera y la doctora Mónica Feliu, que van a ser la moderadora y también exponente durante el lunes. También seguimos con nuestros colegas de Ponce el martes, que el martes ellos van a estar dando un taller para médicos en Puerto Rico, es 1.5 créditos de educación continua a la 1 de la tarde. Pueden entrar a la página de la Escuela de Medicina del Ponce House University, en donde pueden encontrar toda la información allí. En el Puerto Rico Public Health Trust también estamos haciendo patria, promoviendo los artículos de Puerto Rico. Este es una entidad en Utuado que se llama COSAO, que surge ante la devastación que tuvo el huracán María en esa área, en donde ya tienen una clínica que están dándole trabajo a cerca de 30 personas y se involucraron ahora en la creación de esta cooperativa para crear la cajita saludable. En el día de ayer llevamos 30 de estas cajas a nuestros compañeros y amigos del área sur, que todavía algunos de ellos se mantienen en situaciones que no son las más favorables, pero le queríamos llevar, antes de ir el Día de las Madres, una compra de productos que son frescos de aquí de Puerto Rico. Así que aquellos que estén interesados en colaborar o en auspiciar este programa, por favor, se pueden comunicar con nosotros en el Puerto Rico Public Health Trust, en el cual estamos haciendo una campaña. Ya para la semana que viene vamos a estar impactando 5 comunidades adicionales. Estos son los laboratorios que también están trabajando mano a mano con nosotros en el Puerto Rico Public Health Trust y Ciencia PR, que son el laboratorio de Ponce, InnoDiagnostic, ahí tienen el número. También tenemos a CorePlus, Laboratorios Toledo, que ha dado mucho de la información que tenemos al momento en Puerto Rico, Laboratorio Borinquen, Quest Diagnostic, y también tenemos Immunoreference Lab aquí en San Juan. Entiendo de que tenemos con nosotros a Luis Pizarro, que es el moderador del Comité de Salud y miembro de la Junta de Directores de la Cámara de Comercio, que si está presente con nosotros en estos momentos, que por favor se dirija a ustedes y le dé un saludo. Sí, Luis, si está por ahí. Sí, saludos. Muchas gracias, doctor. Ciertamente estamos sumamente agradecidos de esta colaboración y apoyo de la Cámara de Comercio, el Science Trust Fund. Ciertamente cuando el doctor José Rodríguez Orengo nos hizo acercamiento, ha sido un colaborador con el Comité de Salud y la Cámara de Comercio, y lo vimos como una tremenda oportunidad para que
poder llevarle ese mensaje a toda la plantilla de la Cámara de Comercio y los miembros del Comité de Salud en particular. Yo creo que en estos momentos en Puerto Rico no hay un tema más importante que conocer los diferentes tipos y metodologías de las pruebas del COVID, como se va a estar discutiendo, y que todos los patronos conozcan cuáles son las recomendaciones del uso de sus resultados y las guías que se deben de tomar para abrir el negocio. Creo que es un tema importantísimo. La Cámara pues ha estado buscando cómo generar esa discusión entre los miembros, participando en los diferentes comités que hay, tanto en el gobierno como entre su matrícula. La semana que viene, de igual forma, vamos a estar teniendo también otro webinar. Vamos a tratar de hacer una serie de webinars, así que si, doctor, si hay alguna otra oportunidad de hacer otra iniciativa, pues bienvenida sea. La de la semana que viene va a ser sobre el tema de vacunas y productividad, porque es importante que los empleados estén vacunados. Va a ser en colaboración con Voces, así que esto es una de varias iniciativas que la Cámara está apoyando y colaborando, así que agradecido de poder colaborar en este esfuerzo, y del doctor y el Science Trust Fund por esta iniciativa. Cuenten con nuestro apoyo para esto y nada, looking forward a la presentación. Gracias. Si se encuentra el presidente Juan Ledesma por aquí, también le podemos ofrecer la plataforma para que dé un saludo. Si no, pues... Ok. Pregunto de nuevo si nuestra CEO también, Lucy Crespo, se pudo conectar con nosotros. Ok. Pues vamos a comenzar entonces con la charla en el día de hoy. Vamos a tener a 13 grandes expositores. Primero vamos a tener el doctor Marcos López Casilla, que él es el gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust y también es profesor de la Escuela de Química en el recinto de Humacao. También tenemos con nosotros al doctor Martín Montoya, que es el jefe de operaciones del Puerto Rico Health Trust. Y su vida anterior había sido básicamente hacer pruebas moleculares, así que el tema le es muy bien pertinente a él y nos va a estar hablando sobre esto. El tercero es el señor Santos Rodríguez, que es un conocedor amplio de la parte de la seguridad ocupacional en Puerto Rico y en el mundo, así que nos va a estar hablando de esa perspectiva. Le vamos a dar entonces de 20 a 25 minutos a cada uno de ellos y luego abriremos los micrófonos para las preguntas. De igual manera, le pedimos que si tienen preguntas y las pueden hacer por el chat, también las vamos a estar recibiendo. Así que comenzamos con el doctor Marcos López, así que adelante, Marcos. Muchas gracias y gracias por la oportunidad a la Cámara de Comercio y a sus miembros y a los empresarios que se han unido con nosotros en esta tarde. Esto para mí es una grata oportunidad poderles hablar de un poco de mi ciencia para que podamos entender y podamos reabrir con mucha seguridad. Así que en esta mañana, perdón, en esta tarde les voy a hablar de la importancia de las pruebas en la reapertura. Cualquier pregunta que tengan, pues me la hacen al final y con mucho gusto se las contesto. Si hablamos del estatus de la pandemia en la isla, este slide no ha cambiado mucho. El COVID es una enfermedad mortal y altamente contagiosa. El ritmo reproductivo básico, la capacidad de infección que tiene esta enfermedad o este virus, debo decir, está estimado en 5.7. ¿Qué eso significa? Que eso significa de que una persona hoy en día, a principios habíamos dicho que eran solamente 2, pero ya se ha determinado de que una persona tiene la posibilidad de infectar aproximadamente hasta 6 personas. No obstante, Puerto Rico ha sido muy proactivo en establecer medidas y estrategias de contención para la pandemia. No obstante, no hemos sido tan eficaces en realizar tantas pruebas moleculares, pero no sé si han visto por ahí los anuncios que nosotros hemos hecho. Ya eso no es un problema para nosotros porque ya tenemos muchas pruebas disponibles en los laboratorios de referencia. No obstante, tenemos que trabajar de manera efectiva porque todavía no hemos terminado.
Todavía yo creo que la emergencia de COVID, a pesar de que hemos visto quizás algunas mermas, quizás los datos pues todavía no son muy claros, todavía está por ahí. Así que es bien importante que ahora que vamos a estar en un proceso bien interesante de aprender a vivir con el virus, tenemos que ser mucho más vigilantes para poder hacer las cosas bien, porque a pesar de que esta enfermedad, pues probablemente a algunas personas le dé y no le va a hacer absolutamente nada, puede ser que sea a ti esa persona que te dé y te mande para el hospital, y eso es algo que no queremos. Nosotros, si hablamos un poquito de del proceso de aplanar la curva, de verdad quisiera mostrarles unos datos reales que mostraran de que de verdad lo estamos haciendo. Aparentemente, pues, no llegamos a estar en un proceso sin intervención que pasó la capacidad del sistema de salud. No obstante, como ustedes saben, pues los datos que tenemos no son muy confiables, así que a pesar de que hemos tenido una intervención, no sabemos si de verdad esto se ha venido cumpliendo. Pero lo importante es que la epidemiología de todo este proceso depende del diagnóstico. Por lo tanto, las únicas pruebas que nosotros podemos utilizar y podemos trabajar para poder diagnosticar son las pruebas moleculares. Si nosotros vemos el panorama a los cuales yo entiendo que quizás ustedes como empresarios se van a enfrentar, es posible que cuando usted quiera reabrir, esta sea una muestra de sus empleados, esta que tengamos aquí, ¿ve? Entonces, si usted reabre viene sin pruebas y no tiene un plan robusto para establecer un proceso de distanciamiento social y demás, es muy probable que usted tenga estas personas que estén asintomáticos en su empresa. Y eventualmente con el proceso de interacción, porque no nos vimos hace 2 meses y demás, la enfermedad va a pasar libremente a otras personas y eventualmente en cuestión de 1 a 2 semanas usted va a tener este panorama. Esto significa que en este proceso de propagación es muy probable que quizás si usted hubiese tomado una acción proactiva en este principio, ¿ve? No hubiese llegado a esto, y esto le puede costar incluso hasta más dinero porque va a tener que establecer estrategias para tratar de desinfectar su empresa. Va a tener que ver qué va a hacer para poder conseguir otros empleados que puedan sustituir a estos, porque estos se les van a ir y probablemente van a estar 2 a 3 semanas fuera. Así que lo que nosotros entendemos que debe pasar es que si usted viene y hace un proceso establecido con pruebas, establece un proceso robusto, y esta parte bien importante, el proceso robusto ocupacional que incluye un distanciamiento bien hecho, tú sabes, va a ser importante. Es muy probable de que cuando usted empiece el proceso de contención, ve que lo va a utilizar, lo va a establecer con pruebas. Estas personas que van a traer el virus, que quizás no lo saben, los vamos a poder detectar a tiempo, no van a tener que interaccionar con ninguno de sus otros empleados, los aislamos antes de reabrir, se hace rastreos de contacto por si acaso pues hubo, qué sé yo, un abrazo con esta persona o con esta otra persona, pero básicamente lo que hacemos es que protegemos todo el proceso y trabajamos para que las otras personas pues obviamente no se contagien. ¿Qué significa diagnosticar? Porque es que de verdad yo creo que ha habido mucho debate últimamente con esto, y esto tiene que ver sin duda con las pruebas, porque el diagnóstico es el proceso de identificar una enfermedad, condición o injuria por sus signos y síntomas. El diagnóstico de COVID principalmente se hace principalmente con una prueba que identifica la presencia del virus SARS-CoV-2, que es el virus que causa esta enfermedad que se llama COVID. Por lo tanto, es importantísimo establecer que en el proceso de diagnóstico de la enfermedad, la prueba para identificar el virus SARS-CoV-2 es clave para establecer una acción médica a tono con el historial, obviamente, que presenten esta persona. Y en este caso que usted quiere reabrir, pues obviamente tiene que establecer una acción ocupacional importante y tiene que ser obviamente sustentada con una prueba que le diagnostique y le diga que su empleado pues tiene la presencia de virus en su organismo. Así que ¿con qué pruebas contamos? Mira, contamos con 2 pruebas. Contamos con la prueba diagnóstica molecular, que esta es la que establece la presencia del virus en muestras del sistema respiratorio, y la prueba molecular se hace mediante una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inreversa, o RT-PCR por sus siglas en inglés. Esta prueba se hace de la siguiente manera, aunque ahora hay ciertas variaciones. Básicamente, pues con un hisopo se toma una muestra del tracto respiratorio introduciéndolo por la nariz,
Eventualmente se hace la colección de la muestra y se lleva al laboratorio, y en el laboratorio se hace un proceso donde se extrae el material genético del virus si está presente. ¿Ve? Entonces, luego de extraerlo, nosotros utilizamos una máquina que lo que hace es que amplifica 2 o 3 partecitas importantes que me van a decir, mira, ahí sí está el virus. Eso se llama el proceso de PCR a tiempo real. Y eventualmente, cuando yo voy corriendo la muestra, si esta curva, como usted ve aquí, aumenta, significa que esa muestra dio positivo. Si la muestra no aumenta, que eso implica que no amplificó, es decir, que él trató de buscar ese pedazo de virus y no estaba ahí, pues entonces esa muestra va a dar negativo. ¿Ve? Pero esta prueba te dice exactamente si tú lo tienes. La utilidad de la prueba es bien amplia. Básicamente, si tú tienes una infección, en cuestión de 1 o 2 días ya tú puedes empezar a detectar, y esto ha cambiado muchísimo, puedes empezar a detectar la presencia del virus. La prueba es sumamente sensitiva, pero sumamente sensitiva. Mide la carga viral de este virus en el organismo. La ventana diagnóstica de esta prueba es bastante amplia. ¿Ve? Por lo tanto, si usted quiere reabrir y quiere determinar si hay alguien en ese momento que lo tiene, la prueba que usted debe hacer es la prueba molecular, y esto sin duda le dice si esa persona tiene en su organismo este virus o no. Obviamente esto puede variar de paciente a paciente, pero básicamente el proceso es bastante normalizado en todo el mundo. Si lo tienes, te lo va a detectar. Hay otras pruebas que son las pruebas serológicas, que desafortunadamente por el mal uso que se ha dado a estas pruebas, porque son unas pruebas hermosas, son unas pruebas que son bien importantes, pero se le ha dado un uso que no es el correcto. Existen por ahí y son pruebas que no son pruebas diagnósticas. Incluso desde hace mucho tiempo se ha establecido de que esto es así. Las pruebas serológicas no detectan la presencia del virus SARS-CoV-2, que es el virus que causa la enfermedad de COVID-19. Lo que ellos hacen es que miden la presencia de anticuerpos contra el virus en muestras de sangre. El desarrollo de inmunidad contra el virus no está establecido aún. Se sabe que ocurre. Algunas personas, mira, sí, han desarrollado algún tipo de inmunidad, se han hecho estudios en animales y han determinado eso, pero estas sirven solamente para contestar varios interrogantes como la prevalencia de infecciones en las comunidades y si la presencia de anticuerpos confiere inmunidad y por cuánto tiempo. ¿Ve? Por lo tanto, también se utilizan y son bien importantes para determinar la concentración de anticuerpos contra el virus en pacientes que quieren donar plasma convaleciente para poder ayudar a otras personas. La utilidad es bien diferente. Fíjese que si usted se infecta, hay un periodo de incubación bastante amplio. Por lo tanto, si usted está en contacto con alguien, ¿ve? El PCR aquí lo puede ya detectar, pero todavía tiene que esperar a que su sistema inmunológico, que es completamente diferente en cada uno de nosotros, probablemente algunos pueden empezar aquí, pero quizás otros pueden empezar más allá, inmediatamente liberan la primera batería de anticuerpos que son de tipo IgM. Eventualmente, luego de que pasa esta primera artillería, el cuerpo humano eventualmente empieza a liberar unos anticuerpos que son de tipo IgG que prevalecen con respecto al tiempo, dependiente de la persona, varía de paciente a paciente, pero fíjese que lo que está diciendo es otra cosa. Aquí en ningún momento yo estoy mostrando aquí, mira, aquí detectas el virus, esto es lo que tenemos. No, porque esta prueba en realidad no lo hace. Por lo tanto, están siendo mal utilizadas. Hay 3 tipos de estas pruebas. Están los rapid test, que es lo que vemos por ahí, que son las pruebas que cuestan aproximadamente de $2 a $5 cuando uno las compra directamente al manufacturero. Están las de ELISA, que detectan la presencia de anticuerpos y pueden cuantificarlo. Estas se utilizan mucho para los pacientes que van a donar plasmas, y están las nuevas, que son los inmunoensayos de micropartículas quimiluminiscentes, que los laboratorios de referencia, la gran mayoría, ya la tienen y van a ser claves para determinar aquellos pacientes que se han recuperado, que quieran eventualmente donar plasma para ayudar a otras personas. No sabemos mucho sobre la inmunología. Esto es nuevo. Esto es un artículo que salió en JAMA hace prácticamente 2 días, como pueden ver aquí. Y básicamente lo que indica es, obviamente, la ventana diagnóstica que nosotros podemos tener con PCR a tiempo real, que es la prueba molecular. No obstante, aquí indica cuándo podemos empezar a determinar
los anticuerpos, como bien dije, los anticuerpos no son pruebas diagnósticas, no son pruebas que detectan el virus. Por lo tanto, es importante de que entendamos de que estas pruebas no deben utilizarse en el proceso de reapertura, porque obviamente usted se puede estar enfrentando a que probablemente esto encuentre personas que estén infectadas con el virus y todavía no hayan desarrollado inmunidad. Y ese periodo puede ser una semana, puede ser 2 semanas, no sabemos. ¿Qué dice la FDA al respecto? Bueno, la FDA dio una flexibilidad porque había una emergencia. Ya incluso sacó una nueva guía que salió en mayo 4. La FDA obviamente dio unas guías para que aumentaran las pruebas de PCR, porque sabían que eran las pruebas diagnósticas las únicas que se podía hacer. Obviamente tampoco objetó el uso de pruebas serológicas, porque ellos lo vieron desde una perspectiva de la necesidad que vamos a tener de determinar la inmunidad que tenemos en la comunidad. Por lo tanto, ellos no prohibieron este uso. Incluso la flexibilidad de estas pruebas, como no iban a ser diagnósticas, era completamente diferente a esta. Para estas tenías que someter una validación, para estas no. Incluso desde el principio ellos estuvieron claros, ¿ve? En todo el momento. Ellos básicamente establecieron de que en su guía de que las pruebas serológicas no están hechas para diagnosticar la infección con el virus, ¿ve? Por lo tanto, ellos las permitieron para contestar preguntas sobre la prevalencia de infecciones de COVID en las comunidades y para ver si los anticuerpos confieren inmunidad y si es así por cuánto tiempo, porque son cosas con las cuales nosotros vamos a tener que empezar a vivir y a lidiar y van a ser importantes en el proceso que vamos a estar viviendo ahora, que es vivir con el virus alrededor de nosotros. La FDA siempre estuvo clara. Este es el disclaimer que había que poner cuando se hacían estas pruebas y lo primero que te dice es de que no las están revisando, de que no es una prueba diagnóstica, de que un resultado negativo no preclude que tengas infección, de que un resultado positivo se tiene que confirmar. Por lo tanto, el único problema fue, y por eso lanzaron una guía hace 2 o 3 días, y es que se habían dado cuenta de varias cosas. Primero, de que manufactureros, de que personas, incluso que estaban trabajando que son profesionales de la salud, les estaban dando o estaban siendo promovidas como una prueba de utilidad diagnóstica. ¿Ve? Además de eso, se ha encontrado de que algunas de ellas, porque no son todas, y tampoco quiero que demonicemos estas pruebas por eso, pero sí se han encontrado de que como la FDA no estaba requiriendo su validación, ni las estaba revisando, cuando se hizo una validación independiente, se encontró de que muchas de ellas estaban funcionando de manera muy, muy, muy pobre. Y eso es algo que nosotros aquí también encontramos directamente con las pruebas que están acá. Por lo tanto, la FDA entendió que había que sacar una guía porque había que vigilar más de cerca, yo creo que lo hizo muy tarde, este proceso porque ya estas pruebas, principalmente las rapid tests que ellos llaman, ya están proliferadas por todos lados, no solamente en Estados Unidos y Puerto Rico, pero prácticamente en todo el mundo. Así que la pregunta es, ¿qué prueba les hago a mis empleados? Bueno, yo creo que está claro que si usted quiere un punto de partida, lo único que le va a decir si su empleado el día de hoy o el día de mañana tiene presencia del virus en su organismo y usted quiere establecer una acción ocupacional en cuanto a eso, tiene que hacerle la prueba molecular. Y por escasez, usted no se preocupe, ¿porque qué? Porque ya nosotros hemos establecido y hemos venido trabajando y ya aquí en Puerto Rico se pueden hacer más de 1000 muestras diarias, ¿está bien? No obstante, a pesar de que esta es mi recomendación, yo creo que todo esto, toda esta estrategia tiene que estar acompañada de un proceso robusto, y yo estoy seguro que Santos, el compañero, va a estar hablando de eso un poco, y también mi compañero Martín, tiene que estar acompañado de un proceso robusto de acción ocupacional a nivel corporativo. Eso es lo que te va a prevenir que eventualmente te tengas que poner a gastar dinero en desinfecciones y cosas y demás, dependiendo de obviamente cuál es el alcance de tu empresa, pero pues yo creo que esto vale la pena de que se establezca un proceso ocupacional que incluya el muestreo y obviamente el rastreo de contactos. Va a ser bastante interesante. La OSHA y el NIOSH ya tienen unas guías establecidas que les pueden ayudar a eso también. Tenemos que proteger a sus empleados. Yo creo que esta es la mejor estrategia. Haga contención inteligente, haga las pruebas moleculares, aislemos los individuos que están infectados antes de abrir, haga rastreo de contactos por si acaso
empezó algún tipo de interacción con alguien en su empresa. Obviamente, esto va a requerir de un proceso de análisis ocupacional, porque cada empresa tiene sus diferencias, pero básicamente esto es lo que les va a permitir de que eventualmente usted pueda continuar con su negocio abierto y de manera segura. Y máxime cuando usted recibe público. Por lo tanto, el mensaje que debemos llevar es que la única prueba que diagnostica SARS-CoV-2 es la prueba molecular y que la única prueba que me permite determinar si tengo inmunidad al virus es la prueba serológica. No obstante, ¿cuál es la información que usted desea de sus empleados para reabrir? Yo no creo que usted necesita saber si tiene inmunidad ante el virus. Lo que yo creo que usted necesita saber es si tiene el virus. Y en estos momentos, la única prueba diagnóstica que existe para eso son las pruebas moleculares o las pruebas de PCR a tiempo real. Así que con esto los dejo. Les estoy muy agradecido de que hayan tenido de haber tenido esta oportunidad de poder llevar mi ciencia para que ustedes puedan obviamente tomar unas decisiones más sabias. Con datos, información y conocimiento es que lo podemos hacer. Así que yo creo que lo único en estos momentos le brinda datos, información y conocimiento, si el virus está o no, es la prueba molecular. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Vamos a mantener las preguntas para luego de que terminen los tres panelistas. Le damos el espacio al doctor Martín Montoya para que haga su presentación. Adelante, Martín. Buenas tardes a todos. Quiero darles las gracias por la oportunidad de hablarles acerca de un tema tan importante para la industria de Puerto Rico y para volver a empezar a traer esta industria a todos. Vamos entonces directamente a qué es el virus. Déjenme ponerlo en... ¿Qué es COVID-19? El nombre COVID-19 viene de Coronavirus Disease 2019. Y en diciembre de 2019 se encontró una infección respiratoria que está causada por un coronavirus y ese virus fue designado como SARS-CoV número 2. La mayor parte de las personas que tienen este virus solamente tienen una influenza, un catarro. Martín, permiso. Me están Dígame. indicando los compañeros de que debes hablar un poco más alto para que se te escuche mejor. Ok. ¿Me oye mejor ahora? Ok. El nombre de COVID, ya hablamos de eso, la mayor parte de las personas solamente tienen una infección leve, mucha gente es asintomática, no tiene síntomas. Y en algunos casos severos, las personas se destabilizan todos los sistemas en el cuerpo y puede llevar a la muerte. Así que es una infección, como dijo anteriormente Marcos, infecciosa y muy seria. ¿Cuántos casos tenemos de COVID-19? Pues ahora mismo, en casos mundiales, tenemos cerca de 4 millones con 270,000 muertes en ese rango. Estados Unidos solamente tiene más de 1.25 millones de personas infectadas y más de 75,000 muertes. Y si vemos, pues Puerto Rico tiene 1,029 casos con 107 muertes. Aquí tengo los links para las personas que quieran encontrar estos datos. Y algo que ha cambiado cuando empezó la enfermedad en enero, febrero, todo el mundo decía, los síntomas son fiebre, tos seca, dificultad en respirar. Pues ahora los empresarios pueden darse cuenta de que el CDC actualizó esta lista de síntomas y hay síntomas nuevos. Dolor de cabeza persistente, fiebre intermitente que viene y va, escalofríos y temblor, dolor muscular, diarrea, y dos que son un poco más nuevos es la pérdida de olfato y de gusto. Y el último que tenemos aquí es los dedos COVID, que pueden ver que los dedos de esta persona en el pie y en las manos tienen una inflamación de los capilares. Así que ya hay síntomas que son diferentes, que deben mantenerse
Algo interesante es que el dolor de cabeza, fiebre intermitente, escalofríos, dolor muscular, todo eso puede ser diagnóstico de otras enfermedades. La pérdida de olfato y los dedos COVID, como la dificultad de respirar, ya son más específicos para el COVID-19. Algo que tenemos que tener mucha cautela es en la reintegración ocupacional. Sabemos que si la gente está apiñada en un solo sitio y no tienen toda la protección debida, se van a infectar, como mencionó anteriormente Marcos. Las empacadoras de carnes en Estados Unidos se han afectado por el COVID-19. 1 de cada 3 plantas de carne, de cerdo y de pollo se han infectado más de 2.200 trabajadores. Se espera que este número va a seguir aumentando porque no han podido mantener ese distanciamiento que deben tener para mantener el virus en raya. Como una de las soluciones que están poniendo, por ejemplo, aquí están poniendo unas cortinas plásticas que se pueden ver en la foto a mano derecha. Y ese es tratando de evitar que haya ese contacto total, completo todo el tiempo. Otros problemas son las égidas, que eso fue una de las fuentes de transmisión y de infección más grande en el estado de Washington. Y en muchos estados, en Massachusetts también ha sido un problema muy serio en las égidas. Plantas de producción, no tan solo como las plantas de carne, pero producción a todo nivel, tiendas por departamento, cafeterías, panaderías, etcétera. Todo sitio donde la gente tiene que interactuar con otras personas va a ser un punto de transmisión. Así que tienen que tener mucho cuidado. Uno de los ejemplos que quería tener aquí también, no es una empresa, pero sí es un sitio de congregación. En una iglesia en Corea del Sur se identificaron más de 5.000 casos en una sola iglesia. Ese fue el 60% de todos los casos nacionales en Sur Corea. Así que es bien importante que cuando volvamos a reencontrarnos en diferentes sitios, no tan solo en la industria, pero también en sitios personales, que se mantenga bien claro que tenemos que tener ese distanciamiento social y así podremos mantener mejor a raya el virus. Aquí están las dos pruebas de detectar el virus, el COVID-19. Como mencionó Marcos, tenemos la prueba molecular y tenemos la prueba serológica. La prueba molecular, como pueden ver, es la prueba donde se toma una muestra de la persona a través de un palillo o un hisopo. La prueba serológica siempre tiene que ser tomando sangre, ya puede que sea del dedo, puede que sea de la vena, y se puede usar tanto sangre como se puede usar suero. Y estamos en el proceso de ver si es posible usar saliva. Ya hay estudios de la Universidad de Yale y de otros sitios donde se está empezando a usar saliva y se cree que es tan sensitivo como el hisopo. Así que esperemos que la gente no tenga que tener ese problema de sentir la cosa metida casi hasta dentro del cerebro y sea simplemente escupir en un recipiente que se puede hacer. Ya Marcos habló de las diferentes etapas del COVID, donde tenemos el periodo de incubación antes de que comienzan los síntomas. Y en ese espacio, en la parte verde, es donde está la carga viral. Si vamos a solamente a mirar exactamente dónde está la etapa infecciosa, eso es lo que se ve aquí a la parte de abajo. Este es el punto donde el virus está presente. Y ese es donde el PCR, que es la prueba molecular, puede detectar el RNA de este virus que esté presente desde antes de que se sientan los síntomas hasta que terminan los síntomas de esta enfermedad. Si vamos a la parte que ya pasó, la parte infecciosa, pues puede ver que entonces puede ver los anticuerpos, de nuevo como mencionó Marcos, el IgM primero y IgG después. O sea, y esta tabla es una tabla muy importante porque aquí puedes ver qué pasa si tienes la prueba donde tienes PCR positivo o negativo, donde tienes IgM positivo o negativo y el IgG positivo y negativo. Si tienes el PCR negativo, que no estás infectado en este momento, pero puedes tener PCR negativo
y ya haber pasado la infección, donde, como dijo Marcos, ya tienes la inmunidad en base a los anticuerpos que están presentes de IgG. En las pruebas moleculares, como mencionó él, detectan el material genético del virus, se pueden detectar días antes de que se desarrollen los síntomas y puedes ver los asintomáticos. En promedio, este método de detección del PCR va a estar negativo después de unos 20 días de la enfermedad, cuando ya el virus deja de estar expresado en la sangre. Quería mencionar que, como dijo el doctor Rodríguez Orengo, aquí abajo tenemos todos los logos de los diferentes laboratorios clínicos que han estado trabajando con nosotros. Pueden ver a mano derecha arriba del tipo de instrumentación sofisticada que existe en los laboratorios de Puerto Rico. Esta instrumentación permite hacer pruebas de alta calidad en alto volumen. Y para darles el ejemplo, en la gráfica que tenemos aquí de pruebas que se han hecho en PCR, pruebas moleculares, desde que empezamos a mediados de marzo, que eran 0, ya hemos sobrepasado 35,000 muestras. O sea que ya estamos al punto donde podemos absorber la necesidad de las empresas en hacer las pruebas moleculares. Cuando tienes una persona asintomática en la población, es bien importante saber si esa persona es o no cargadora o está infectada con el virus. Esta tabla que vemos aquí es en Islandia. Se han hecho estudios donde 150 personas de cada 1000, esencialmente 15% de la población, ya ha sido probada para ver si tienen el virus. Y se empezó con la gente que estaba con síntomas, lógicamente, pero también se ha hecho muchos estudios con gente que no tenían los síntomas o que tenían catarros leves, algo por el estilo. Así que lo que encontraron al final es que tienen 43% de la población en Islandia estaban asintomáticos, que están caminando con la carga viral, infectando a otras personas sin saberlo. Así que es bien importante cuando se encuentra una persona como esta, que es empleado de positivo, se le ponga rápidamente bajo observación y aislamiento para que no infecte a otras personas. ¿Cuál es el uso correcto de las pruebas de COVID-19? Pues ya dijimos, las moleculares son para detectar las infecciones activas y tempranas, diagnosticar a las personas que tienen o que no tienen síntomas y también para terminar la cuarentena. Por ejemplo, una persona que fue detectada positiva, van a ponerla en aislamiento 14 días o lo que sea necesario y será hacen pruebas moleculares nuevamente. Cuando esas pruebas moleculares son negativas en más de una ocasión, pues ya esa persona no tiene carga viral, no es infecciosa, así que no es contagiosa y se puede salir de la cuarentena. Cuando se hacen las pruebas serológicas, como dijo Marcos, no funcionan los primeros días de infección y van a ser negativas porque no se ha montado esa respuesta de defensa inmunológica. Y como dijo él también, el FDA dice que no se deben usar para diagnósticos. En un estudio de 12 pruebas serológicas, 36% de ellas estaban dando falsos positivos. Así que, aunque te den positivos, no sabes si es real o no es real en muchas ocasiones, si la prueba no es de calidad. Solamente 4 de esas pruebas tenían 80% de positividad con 95% de especificidad. Así que tienen que tener mucho cuidado qué tipo de pruebas compran y se usan en estos estudios. De la misma forma que él preguntó, ¿qué puede hacer una empresa cuando quiere iniciar las labores y quieres tener un espacio libre de COVID-19? Pues se puede recomendar, cuándo se puede recomendar, cuán frecuentes son las pruebas. Aquí tenemos varias opciones. Tienes pruebas moleculares a todos o pruebas serológicas a todos o una prueba que se debe hacer como base para empezar a trabajar. Ambas pruebas a todo el mundo o quizás solamente pruebas a la gente que tiene síntomas.
como mencionó Marcos, lo lógico es hacer pruebas a todo el mundo. Pues vamos con las pruebas moleculares. Si se identifica una infección prueba molecular es positiva, vamos a entonces a poner a esa persona aislada. No importa, PCR es el momento donde tú sabes que hay virus presente. El PCR siempre te va a mostrar que hay virus presente. Esa persona es infecciosa, esa persona tiene que aislarse y tenemos que tener mucho cuidado para entender qué personas ha tocado de esa persona y también darles las pruebas a esas personas que estuvieron en contacto. Pensamos que un 5% van a ser positivos en este momento, así que la mayor parte de la gente va a ser negativa. Si la persona es negativa, entonces depende. Vamos a ver los resultados de las pruebas. Si eres negativo, al principio es que no estás infectado. Si eres negativo después de que has sido ya pasado de infección, pues entonces vas a tener que usar la prueba serológica para ver que tienes el anticuerpo ya presente en tu sangre. Así que negativo puede ser positivo, que ya terminaste, o negativo puede ser que nunca te has infectado. Pero es la única forma de decir tienes el virus presente y eres infeccioso. Así que es bien importante hacer la prueba molecular. Y si vas a hacerlo para todas las compañías, pues vamos a tener que tener muchas pruebas positivas que ya estamos trabajando en ese proceso. Cuando las pruebas son serológicas, y tanto es negativo para prueba serológica como para prueba PCR, estás en riesgo de ser infectado. O sea que negativo, nunca has visto el virus y el virus te puede infectar. Y en ese caso debes mantener todas las reglas de distanciamiento, de lavarte las manos, etc. Si el resultado es positivo con una prueba serológica, tienes que confirmarlo con una prueba molecular nuevamente. Porque no sabes, puede ser positivo serológicamente, pero puedes estar ya pasado de la infección o puedes estar infeccioso en el momento que te hacen la prueba. Así que tienes que confirmarlo. Si son doble negativo, debe confirmarse si es simplemente negativo, debes confirmarse con una molecular. Si es positivo, confirmar con una molecular. Así que siempre tienes que hacer la molecular, como dijimos. Si la prueba es positiva, serológica, y es negativa en PCR, probablemente ya esa persona pasó la infección y se puede considerar que ya está curada. ¿Qué pasa con personal de alto riesgo? Personas que están enfrente de un tráfico bien alto de personas que están trabajando con otras personas están apiñadas o tienen un flujo, tienen que trabajar en una caja. Así que ahí hay mucha exposición y en ese se debe utilizar y enfatizar el uso de equipo protector personal. También las recomendaciones que en ese caso, cuando hay mucho riesgo, se hagan las dos pruebas a la misma vez para ver dónde está esa persona dentro de esas curvas. Y si la es molecular es positiva, definitivamente hay que aislar a esa persona inmediatamente y hacerle prueba a la familia, hacer a la persona en el área de trabajo. Si la persona es negativa molecularmente y serológica positiva, se considera que es una infección vieja y que esa persona ya está bien. Si ambas son negativas, nuevamente hay que hacer, no tienes que hacer más pruebas en ese momento, pero tienes que mantenerte al tanto de si hay un accidente ocupacional, hay contacto con otro empleado que esté positivo o si desarrolla síntomas. Una persona que tiene resultados negativos no debe asumir que todo está bien y que no necesita protección. No debe pensar que son inmunes, porque naturalmente inmunes, y no debe pensar que son inmunes porque ya les dio y nadie lo supo. Si son negativos, están en riesgo de poder ser infectados porque no han visto el virus. Y de nuevo, hay que hacer el distanciamiento social, lavado de manos, uso de protección personal y debemos enfatizar estas reglas que van a poder salvar vidas. En resumen, para las pruebas COVID-19, las pruebas moleculares son las que pueden detectar y contener el virus porque es la infección activa. Las pruebas serológicas ofrecen información suplemental para la epidemiología del virus y también te pueden ayudar a ver qué personas ya han pasado la infección.
Y este es un flyer que se prepara en el fideicomiso, en el Public Health Trust, que es para el uso de mascarillas. Este tipo de flyers se están haciendo en el Public Health Trust y estamos comprometidos a seguir haciendo más de estos flyers para la industria, para que puedan usar información y recomendación basada en información que es oficial, que viene del CDC, del World Health Organization, NIH, etc. Así que los dejo con esta parte. Y si quieren más información, por favor, atiendan a paralasaludpublica.org. Gracias. Gracias Martín. Procedemos entonces con la parte que es más pertinente a ustedes los empresarios, que es la salud ocupacional, y en el momento tenemos al señor Santos Rodríguez que va a darnos su presentación. Así que adelante, Santos. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros, ¿verdad? En esta conferencia. Creo ir ya rapidito de lleno a la parte que nos toca a nosotros. Voy a centrar esta pequeña intervención en las medidas de salud ocupacional para el COVID-19, especialmente las medidas que nos está pidiendo la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, la Oficina Estatal de Puerto Rico OSHA. Así que deseo dar una breve descripción de las medidas ocupacionales que se deben usar para atender la emergencia en el ambiente laboral, discutir los componentes de manera general del plan de control de exposición que es requerido por OSHA para poder reabrir las empresas y las entidades donde hay una relación obrero-patronal. Esa parte es importante. Y brindar ejemplos breves de cómo podemos realizar la determinación de exposición de esos empleados. Okay. Hay 3 acciones básicas que debe realizar un patrono antes de poder reabrir, o en el proceso, ¿verdad?, de reabrir. Primero es desarrollar un plan de control de exposición. Este plan tiene que ser escrito, ¿verdad? Y también debe adiestrar a los empleados en el plan también. Dentro del plan hay una serie de componentes y elementos que vamos a estar viendo ya mismo, pero uno de ellos es, ¿verdad?, sacar ese tiempo de adiestramiento y certificar ese adiestramiento. Y completar lo que ellos llaman una hoja de autocertificación, que está disponible en el website del Departamento del Trabajo y que tiene que ser sometida, la hoja de autocertificación y el plan de control de exposición, por correo electrónico a las oficinas de Puerto Rico OSHA. Es un requerimiento que no lleva 2 semanas, pero es un requerimiento nuevo. Esto se comunicó a todos los patronos en una carta circular respaldada por la orden ejecutiva de la gobernadora el 15 de abril del 2020. Esta orden ejecutiva y la carta circular están disponibles en el website del Departamento del Trabajo, dtrh.org, y establece ahí todos los elementos que deben tener el plan escrito de control de exposición que debe implementar el patrono. Y esto pues es un requisito para poder reabrir. Eso es algo que queremos, ¿verdad?, enfatizar. Lo que se busca con ellos a veces, ¿verdad?, lo vemos como una carga, pero lo que se busca con esto es la prevención de enfermedades, ¿verdad?, y tratar de mantener los ambientes de trabajo seguros para los empleados. Pero yo sé que a muchos de nosotros que tenemos entidades y que tenemos negocios, también nos interesa proteger a las visitas y a las personas que entran a nuestras facilidades y a nuestras instalaciones. El contenido de un plan de control de exposición tiene varios puntos que son bien importantes. Primero, es un documento escrito y debe ser único y específico para su lugar de trabajo. Los retos que tiene una tienda por departamento no es los mismos retos que tiene una tienda postal
o un lugar donde hay servicios clínicos o no estamos trabajando con pacientes. Así que eso es un reto que tenemos. Nosotros al desarrollar este plan y tenemos que atemperarlo a nuestras facilidades. Yo sé que es algo que tenemos que sentarnos a pensar, cómo es nuestra estructura, cómo son las entradas, cómo vamos a configurar la plantilla de empleados, cómo vamos a configurar nuestros turnos de trabajo, si ese fuese el caso, para poder atender la emergencia cumpliendo con todas las medidas que se piden en el plan de control de exposición. El plan también debe tener una sección general donde se orienta a los empleados lo que es el COVID-19, los métodos de contagio, los signos y síntomas. Y también OSHA pide que se incluyan las recomendaciones que emiten las agencias de salud. Usted puede incluir información del Departamento de Salud Estatal, puede incluir información del CDC, que es el Centro para Prevención y Control de Enfermedades, con la última información que se conozca sobre la enfermedad y cómo va evolucionando. En una pandemia, pues es normal que surja más información y se siga confirmando a medida que va avanzando y se va investigando los virus que están emergiendo. Así que eso es algo que siempre debe de estar. El tercer elemento que quiero discutir y presentar con ustedes es detallar el proceso de monitoreo y discernimiento del personal a la entrada al lugar de trabajo y detallar los procedimientos en caso de que se detecte un empleado con síntomas, ¿verdad? O con una prueba positiva al coronavirus. Así que en esta parte lo que OSHA está buscando es que los patronos puedan establecer un proceso de, por ejemplo, toma de temperatura, de autorreporte de los empleados con su supervisor, donde se le pueda identificar si los empleados están llegando al lugar de trabajo con algún tipo de síntomas que es característico de la emergencia. Entonces, pues, queremos enfatizar que eso es algo que debe estar claro. El empleado debe conocer las medidas que se van a tomar y debe conocer las medidas que cómo él va a reportar a su supervisor o a la persona que tiene a su cargo las síntomas que él presenta ese día. Tratar de excluir del ambiente de trabajo por el bien de los demás aquellos que puedan llegar enfermos. Recuérdese también que se puede incluir en el plan, pero hay unas leyes que se aprobaron por la emergencia donde los empleados tienen unos derechos a días por enfermedad específico del coronavirus, del 19, y también tienen unos derechos adicionales adquiridos por si tienen que cuidar a algún familiar o persona que esté bajo su tutela o bajo su cargo, que también tiene los síntomas. Así que la parte de recursos humanos de cada uno de sus negocios o entidades tiene que estar involucrada en este proceso. También se debe indicar la cantidad de trabajo, la cantidad de empleados designados a trabajar en cada turno, en cada proceso. Se recomienda, o sea, explícitamente ahí se recomienda el trabajo con plantillas reducidas de empleados. Eso quiere decir que puede un empleado decidir, un patrono puede decidir alargar el turno de trabajo, por ejemplo, en vez de trabajar 8 horas, trabajar 10 horas, y por ejemplo, dar 2 turnos de 5 horas a cada empleado, y con el propósito de que haya menos gente en el ambiente de trabajo y pueda cumplir con las normas de distanciamiento social. Otra manera que he visto que otros patronos están haciendo es que están asignándoles días de trabajo específicos para el personal. Algunos vienen lunes, otros vienen miércoles. Y obviamente cada uno de nosotros va a tener una necesidad diferente en la forma en que configuramos, porque tenemos un servicio que dar que es distinto, un producto que ofrecemos o algún tipo de arreglo que tenemos que hacer para cumplir con los objetivos que tenga la organización. Así que eso tiene que estar escrito, tiene que estar establecido cuál es la cantidad de empleados que
que van a estar por turno y las medidas de control que se van a tomar para lograr ese distanciamiento. También el contenido del plan de control de exposición incluye los métodos que se estarán implementando para la limpieza y la desinfección del establecimiento. Recomendamos que se incluya un inventario de los desinfectantes que se van a usar en el ambiente de trabajo y por el personal de mantenimiento o por el personal que son más bien empleados regulares también. Si hay algún proceso que se va a implementar para la desinfección de las áreas, con cuánta frecuencia se van a desinfectar las áreas. Todo eso tiene que estar claro, conocido por los empleados, no se puede quedar en el plan de control de exposición escrito allí y que nadie lo sepa. Esa parte es bien importante. También, también para nosotros es importante que ustedes entiendan que hay otras regulaciones que pueden solaparse con este plan de control de exposición. Por ejemplo, cuando se están usando químicos y desinfectantes, los empleados también tienen el derecho a conocer cuáles son los riesgos particulares de esos químicos o esos desinfectantes que se están usando. Así que eso se debe incluir también en el adiestramiento. Nosotros lo que hicimos, por ejemplo, fue que hicimos una lista de todos los desinfectantes en nuestras facilidades, quienes los usan, con cuánta frecuencia y cuáles son los desinfectantes autorizados por el patrono. Cabe señalar que desinfectantes para superficie no es lo mismo que hand sanitizer. Hand sanitizer es una provisión que se tiene de manera temporera cuando no hay facilidades de lavado de manos inmediatamente o no es factible dentro de la planificación del patrono y se le provee hand sanitizer para que se desinfecte las manos a los empleados. Si está trabajando público, está trabajando con dinero, si está trabajando de alguna manera donde hay algún tipo de contacto con superficies comunes, mangos de puertas, counters, cosas por el estilo, pues el hand sanitizer puede servir, pero no sustituye el lavado de manos. Y quiero, ¿verdad?, aclarar eso. Un sanitizador o un sanitizer, usualmente, pues nos referimos a limpieza de superficies. Y usualmente son más fuertes y no están recomendados para las manos. También detallar los métodos de higiene para los empleados, cuáles son las áreas designadas para el lavado de manos, cómo se va a pedir a los empleados que se laven las manos, con cuánta frecuencia, si es cada media hora, si es cada vez que terminen de hacer una tarea. Todo eso tiene que estar detallado en el plan de control de exposición. Y el tipo de equipo de protección personal que se determinó que sería necesario para el empleado. El patrono, por leyes ocupacionales, tiene que hacer una evaluación del tipo de tarea que está haciendo sus empleados y proveerles sin costo alguno el equipo de protección personal. El plan de control de exposición menciona que se deben listar los tipos de equipos de protección personal, las cantidades disponibles y ¿verdad?, y dónde van a estar accesibles para los empleados. También debe proveer evidencia de adiestramiento a los empleados. Esto es algo tan sencillo como una firma o un email o algo electrónico donde usted tenga constancia de que el empleado leyó y usted adiestró al empleado. Les recomendamos usar medios electrónicos para adiestrar a sus empleados para que sea menos, ¿verdad?, reducir el riesgo lo más posible. Pero esa evidencia es importante para usted como patrono y para el empleado, ¿verdad? Y también ese adiestramiento debe incluir cómo debe usar correctamente el equipo de protección personal y las limitaciones del equipo de protección personal. ¿Cuál es la limitación de usar una mascarilla versus un respirador, un cubrecara? Todas esas cosas es importante que las sepamos. Yo al final voy a dar algunas recomendaciones también. Debe incluir en el plan la persona designada a evaluar constantemente las áreas de trabajo. ¿Quién es la persona responsable que tiene, ¿verdad?, esa responsabilidad, perdón la redundancia, de monitorear el desarrollo de esas nuevas áreas de riesgo y necesidades con relación a la pandemia? Tomando el caso de las conferencistas anteriores, si un empleado da positivo en una área, ¿quién es la persona responsable de limpiar esa área? ¿Quién va a ser la persona responsable de manejar
ese empleado enfermo con sus días de enfermedad en términos de recursos humanos, y quién va a ser quizás un listado confidencial de las personas que posiblemente fueron expuestas en el ambiente de trabajo. OSHA no regula las visitas, OSHA regula a los demás empleados, pero sí es importante que usted tenga un sistema, si podemos llamarlo así, interno, donde usted puede rastrear quiénes de sus empleados tuvieron contacto con otro colega que haya salido positivo en el ambiente de trabajo. Cómo se van a desinfectar las áreas y pues evidencia de discusión del plan de contingencia con el personal. Este es el documento, solamente la portada para que tengan una idea de la autocertificación patronal. Es un documento de 3 páginas, pero está disponible en el Departamento del Trabajo y hay como una lista de cotejo de varios elementos que tiene el plan de control de exposición. Esa autocertificación la llena el patrono. De esa manera va, cada vez que esté marcando uno de los elementos del plan en la lista de cotejo, se va asegurando que incluyó en el plan escrito, en el plan de control de exposición, cada uno de los requisitos que OSHA está pidiendo. Como mencionaron anteriormente, OSHA clasifica riesgo, ¿verdad?, en 4 categorías: riesgo alto o muy alto, alto, moderado y riesgo bajo. Riesgo muy alto son las profesiones que tienen algún tipo de tareas o operaciones donde se puede anticipar exposición a casos sintomáticos o casos confirmados con contacto cercano y con mayor frecuencia en el turno de trabajo. Usualmente esto se da pues, en el campo médico, donde ya sabemos que hay pacientes con una sintomatología parecida a COVID-19, o también se puede dar, ¿verdad?, con casos confirmados de COVID-19, y estamos hablando, ¿verdad?, en laboratorios, estamos hablando también en hospitales. También OSHA dice, pues también riesgo alto se puede clasificar a aquellas personas que también tengan una exposición, pero no tanto en contacto cercano, pero sí trabajen en zonas cercanas con personal que pueda ser sospechoso o casos confirmados de COVID-19. Pero usualmente estamos hablando de un periodo menor de tiempo. En riesgo moderado ya estamos hablando de personal que no pueden realizar las tareas sin distanciamiento social. El trabajador, ¿verdad?, no se puede distanciar de 6 pies o más por las características de las operaciones del patrono, de sus colegas o del público. Entonces, pues, sí, como no podemos anticipar quién está o que estamos trabajando con casos sintomáticos de coronavirus 19, pero sí podemos anticipar que hay ¿cómo se dice? Hay riesgos de contacto con el público. Y la otra categoría es riesgo o peligros bajos, donde ya las personas están trabajando con distanciamiento social y trabajo remoto sin interacciones con colegas ni público. Y esto incluye pues, también cuando hay empleados que trabajan solos en un cubículo y el trabajo desde el hogar. No esperamos que tengan algún tipo de exposición. Algo tan sencillo como una tablita que pueda reducir el patrono, le puede ayudar, y esto lo puede hacer algo como esto, pues como lo estoy ilustrando aquí. Usted coge el departamento o la área de trabajo, los títulos de puesto y ubica las funciones esenciales de ese personal, por qué usted lo está clasificando en alto, moderado o bajo. ¿Y qué tipo de controles usted va a implementar en cada uno de los niveles de la organización? No es lo mismo un empleado que está atendiendo público en un counter que un empleado que está atendiendo, que esté atendiendo llamadas solo en un cubículo la mayor parte del día. No es lo mismo el que trabaja en contabilidad que el que trabaja haciendo la limpieza en la facilidad. OSHA pide que usemos siempre la jerarquía de controles que es requerido en el plan de control de exposición, y que primero, ¿verdad?, si podemos usar
aislamiento, pues esa sería la primera estrategia, ¿verdad? Y aislar el empleado del riesgo. La segundo nivel de prioridad en el establecimiento de controles en el ambiente de trabajo sería el distanciamiento social. El tercer nivel serían los controles de ingeniería, que son barreras físicas. No sé si ustedes han podido observar en diferentes, por ejemplo, tiendas por departamento, algunos han implementado plexiglas o acrílicos para aislar los counters de las personas. Por ejemplo, los hospitales y algunos laboratorios tienen controles o gabinetes biológicos para contener las muestras dentro de un lugar donde el aire está siendo filtrado. Los hospitales tienen cuartos de presión negativa. Todo esto se refiere a controles de ingeniería donde hay una barrera física. Los controles administrativos, pues son básicamente cuando yo le digo al empleado cómo debe hacer la tarea. Y pues mira, para hacer esta tarea usualmente las hacía así, pero ahora entre tarea y tarea vas a hacerte un lavado de manos o vas a desinfectar tu superficie al final del trabajo o cada vez que cambie el empleado de la caja, por decir algunos ejemplos, pues va a haber una desinfección. Así que eso es parte de los controles administrativos. El adiestramiento, por ejemplo, es uno de los controles administrativos. Los cambios de turno son controles administrativos. La reducción de personal en los turnos o la manera en que se cambian las operaciones del trabajo son controles administrativos. Y por último, el equipo de protección personal. Se provee sin costo alguno para el empleado y eso incluye pues las mascarillas, los guantes, las protecciones a los ojos, de esta ser necesaria de acuerdo a su evaluación de riesgo. Entonces, pues, yo les preparé más o menos, ¿verdad? En nuestro trabajo hicimos como un algoritmo para poder ayudar a determinar cuáles son las funciones esenciales. Quizás ahora que estamos con operaciones limitadas o muchos patronos van a abrir con operaciones limitadas, pues una manera de enfocarse en lo más importante es seguir manteniendo las operaciones esenciales, ¿verdad? Si es una tarea esencial, pues la seguimos haciendo. Si no, pues no la hacemos temporalmente. La segunda pregunta que nos debemos hacer es si la tarea se puede hacer sin contacto humano. Si la tarea se puede hacer sin contacto humano, pues vamos a considerar trabajo remoto o otros tipos de estrategias donde podamos alcanzar la población que queremos impactar. Y eso, pues, ahí terminaría el proceso. Inventamos esa estrategia, maximizamos el uso de las medidas online y a distancia y ahí eso sería la prioridad. Si no se puede hacer la tarea sin contacto humano, pues entonces se pregunta si el empleado puede hacer la tarea solo o en aislamiento físico. Si es así, pues se verifica el ambiente de trabajo y se colocan barreras. Puede instalar barreras, puede verificar los sistemas de ventilación, puede hacer algún tipo de servicarro, dependiendo del tipo de trabajo que usted provea. La otra pregunta que nos podemos hacer es si la tarea se puede hacer con distanciamiento social. Si se puede hacer con distanciamiento social, pues modificamos la tarea y la hacemos con distanciamiento social. Si no se puede hacer con distanciamiento social, pues entonces ahí proveemos equipo de protección personal. Y dentro del equipo de protección personal, pues ahí están los respiradores, los cubrecaras, los guantes y hay dos tipos de equipos que se han mencionado mucho, que OSHA no los considera el equipo de protección personal, pero son bien útiles en pandemia, que son las mascarillas quirúrgicas y los cubrecaras que se están haciendo caseros, ¿verdad? Para taparnos las vías respiratorias. Así que básicamente tenemos que siempre implementar medidas de higiene y lavado de manos en todas nuestras áreas de trabajo, proteger las poblaciones vulnerables al coronavirus. Eso es siempre una de las cosas que usted puede hacer también como patrono, es decir, pedirle a los empleados que notifiquen si tienen alguna condición vulnerable que usted necesite saber.
Usted clasifica de sus empleados quiénes están en riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto y severo. Y de una vez usted haga eso, pues entonces usted le da prioridad para implementación de controles a los que están en riesgo alto, los que están en riesgo moderado o los que están en riesgo bajo. Otras medidas administrativas y controles sería el adiestramiento de reuniones en línea, políticas de quedarse en casa, aplicable a todos los empleados, enfermos sintomáticos, asintomáticos y expuestos, la eliminación de viajes de trabajo no esenciales, la modificación de la frecuencia y el tipo de encuentros cara a cara de los empleados, administrar break escalonadamente, cuántas personas tienen la autorización de almorzar, a qué hora, para que no se llene el comedor, seguir las pautas de control de infecciones establecidas, establecimiento de horario de trabajo flexible y cosas que ya hemos mencionado anteriormente. A mano izquierda pueden ver ahí un ejemplo de un face shield, famoso cubrecara, las batas, dependiendo del tipo de trabajo, ¿verdad? Si es laboratorio, esto es más para el área clínica y médica. Las gafas de seguridad a prueba de salpicadura, eso es más bien cuando se busca proteger los ojos para salpicadura, no son necesarias más allá del área médica. Los famosos guantes, que ha habido, ¿verdad?, polémica porque muchas personas se colocan los guantes, ¿verdad? Se proveen protección porque evitan que la piel tenga contacto. El problema es que la cultura de nosotros de tocando en la cara y pasando los guantes por todo el tiempo, por diferentes superficies, pues eso puede aumentar también la contaminación. Tenemos que ser bien cuidadosos si vamos si vamos a exigir que nuestros empleados usen guantes, porque necesitarían unos controles grandes en términos de higiene de manos, antes y después de quitarse los guantes. Y todo lo que tocó el guante tendría que ser limpiado también. Las mascarillas quirúrgicas, la diferencia entre las mascarillas quirúrgicas y las famosas respiradoras N95, que ambas son desechables, es que la mascarilla quirúrgica está aprobada por la FDA para filtrar lo que sale de la boca de la persona, por eso es que se colocan para pacientes y por eso es que el gobierno también le pidió a las personas que usen mascarilla quirúrgica o algún tipo de mascarilla hecha en casa para poder tratar de evitar que más personas estén exhalando partículas o gotas que puedan ser infecciosas. Los famosos respiradores N95, hay varios ejemplos, ahí hay, ambos son desechables, el filtro provee una 95% de protección cuando son partículas 0.03 micrones, pero los virus son mucho más grandes que eso y la tendencia es que filtre al 100%, del 99 al 100% de las partículas. Así que esta, por ejemplo, tiene una válvula de exhalación. Esta se recomienda para áreas que no sean de atender al paciente, que no requieran esterilidad. Santo, debemos ir acabando ya pronto. Ok. Y creo que esta es la última. Hay diferentes tipos de mascarillas quirúrgicas, pero siempre es importante que esto está regulado por el patrono. El uso de una N95, el empleado tiene que tener algún tipo de evaluación médica para poder usarla, para no empeorar o agravar alguna condición preexistente. Así que más o menos eso es hay unas referencias ahí para ustedes para que puedan también fortalecer su plan. Muchas gracias, Santos. Tenemos varias preguntas rápidas para abrir el foro. Muchas son primero para ti, Santos. En la foto de face shields no tiene mascarilla. ¿Se usa mascarilla y face shields o se puede ver face shields sin la mascarilla? Sí, bueno, los face shields, la protección de los face shields es para salpicaduras. La protección primaria que debe tener el empleado es respiratoria. Si la tarea implica posible generación de salpicaduras de un paciente o de una persona asintomática, pues entonces, si se puede anticipar eso, se recomienda que use ambas cosas. Pero
usualmente para atender al público lo que nos está pidiendo, lo que se recomienda es una mascarilla quirúrgica, nada más. Otra pregunta para ti, Santo. ¿Hay que mantener el récord de la temperatura de los empleados en algún programa o plantilla? Muy buena pregunta. Yo entiendo que sería una buena manera donde el patrono puede mantener documentación de que está haciendo seguimiento con los empleados. Gracias, Santos. Hay una pregunta, yo creo que para Marcos, que dice que algunas empresas están haciendo las pruebas serológicas como herramienta de diagnóstico, lo cual tú dijiste que no se debería usar, o haciendo la PCR, o usando los resultados positivos en la serológica, lo que es incorrecto donde dice la persona para determinar infección. OSHA está avalando este tipo de plan en términos de usar las pruebas serológicas. Mira, como dije en mi presentación, y lo mismo lo establece la FDA, las pruebas serológicas no deben ser utilizadas como medio diagnóstico. Por lo tanto, ya ahí estamos mal, porque estamos utilizando una prueba que nunca fue indicada para ese propósito. Pero eventualmente esto se está utilizando como la primera línea de diagnóstico y se está tratando de justificar de esto simplemente, pues diciendo, bueno, si sales positivo, pues te confirmo con PCR. Eso entendemos que es un error grave. Es muy probable que tú tengas empleados hoy que le hagas la prueba serológica, salen negativos, y es muy probable que esas personas le haces la PCR y te salen positivos. En otro caso, esto también es muy probable de que con la pobre, dependiendo de la prueba serológica, pero si utilizas las pruebas serológicas estas que son las pruebas rápidas, es muy probable de que estas pruebas que no han dado una validación favorable en estos últimos días, es muy probable que tengas también unos problemas simplemente porque la prueba no es tan buena. La OSHA se ha expresado, pero no ha dicho en verdad que si no ha enforzado que en verdad tú tengas que hacer pruebas, ¿está bien? Pero la EOC ha expresado que mientras los empleadores puedan hacer pruebas a sus empleados para regresar a trabajar, si lo vas a hacer, estas deben ser avaladas completamente por la FDA. Y eso estoy obviamente citando a mi compañera Giovanna Guerrero de Ciencia Puerto Rico, que fue la que nos está dando la información. Por lo tanto, como en la presentación salió, es importante de que si usted va a comenzar a hacerlo, debería utilizar una prueba que estuviera avalada con el FDA. Y la única prueba que le dice a usted hoy en día si un empleado lo tiene o no es la prueba molecular. Así que yo creo que las estrategias deben estarse desarrollando, obviamente, alrededor de las pruebas moleculares solamente. Tomando esa respuesta, una pregunta para Santos. Si este empleado entonces sale positivo, ¿cómo se protege su privacidad cuando hay que notificar a los demás empleados y desinfectar el área? Sí, ahí es que entra la parte de recursos humanos, porque obviamente el médico ocupacional o las personas que están a cargo de realizar, ¿verdad?, esa notificación de manejar esa notificación del empleado, pues es la que tiene que notificar a otros empleados. No tiene que notificarle a otros empleados el nombre de la persona. Lo que tiene que notificarle es que un empleado no identificado ha sido expuesto al coronavirus y tiene que referir a esos otros empleados para hacerse la prueba diagnóstica. Eso es muy fácil cuando la empresa tiene bastantes empleados, pero de la Cámara de Comercio que tiene de tanto de pequeñas y grandes empresas, cuando son pequeñas, ¿cómo uno trabajaría ese asunto? Eso sería una... Sí, pero sería más o menos de la misma manera. A veces son los mismos empleados que notifican voluntariamente a sus compañeros, pero el patrono no es quien debe decir el nombre. Gracias. Una pregunta para Martín. ¿Cuánto tardan los resultados de las pruebas moleculares y cuáles son los costos aproximados? Ahora mismo tenemos 6 laboratorios que están haciendo pruebas moleculares en menos de un día. Y el costo está
ya autorizado por el gobierno federal para tanto las pruebas moleculares como para las pruebas serológicas. Sí, el plan médico debe cubrir a Correcto. todo el mundo, ¿no? Si las pruebas están entre 100 a $125 las moleculares, lo que nos han dicho algunos de los laboratorios. Pero si tienen más volumen, por siempre esto siempre hay, uno puede negociar. Gracias, Martín. Entonces, nos preguntan también si algún empleado, luego de entrar al espacio laboral, sale positivo a una prueba serológica, ¿cómo se procede? Cualquiera de los tres. Si es positivo para una prueba serológica, realmente debe probarse con la prueba molecular para asegurarse de que está negativa. Porque si está positivo en una prueba de PCR, está viral, está infecciosa y esa persona entonces tiene que ser aislada. Si la persona no tiene PCR, no tiene la carga viral, significa que ya tiene cierta inmunidad y probablemente no es infecciosa. Marco, ¿puedes hablar un poco sobre los falsos positivos que estamos viendo en estas pruebas serológicas? Sí, claro. El problema con las pruebas serológicas y los falsos positivos es que principalmente el problema que tenemos es que cuando la FDA las aprueba, bueno, la FDA no las aprobó. La FDA dijo, bueno, estas pruebas tienen gran utilidad para esto. Podemos verificar la inmunidad comunitaria. ¿Ve? Nunca dijo, vamos a utilizarlas para que el patrono logre dársela al empleado para verificar si puede volver a trabajar. No. Lo que dijeron fue, mira, nosotros vamos a tener que aprender a vivir con el virus. Vamos a probarlas porque ¿qué? Porque vamos a necesitar empezar a aprender a vivir con este virus. Porque como todavía no tenemos vacuna, la prueba serológica, y para todos estos eventos infecciosos siempre hay pruebas serológicas, tienen este error. Por lo tanto, se los dije, eso fue lo que sacó la FDA, y por lo tanto la FDA lo que hizo fue que flexibilizó aún más el uso de estas pruebas serológicas, porque desde el primer momento dijo, no son diagnósticas. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que si tú puedes tener un falso positivo usualmente porque esa prueba es muy probable de que como no pasó por la rigurosidad necesaria de controles de calidad, nunca se le revisó la validación porque la FDA no lo requirió. Y además no están hechas para establecer un diagnóstico. Es muy probable de que tú tengas un positivo, la prueba está mal hecha, te salga positivo, eventualmente te haces la prueba la prueba PCR a tiempo real y te va a salir negativa. Entonces ahí tu empleado perdió el tiempo, perdiste dinero porque lo tuviste que confirmar, tuviste que hacer 2 pruebas, y con todo eso que la prueba serológica de cassette cuesta, si uno la compra directamente al manufacturero, cuesta como $3 o $4, pero al patrono se la van a cobrar bastante cara. Por lo tanto, el mensaje debe ser siempre, si usted quiere comenzar, comience, haga la prueba molecular, y a partir de la prueba molecular que te dice, mira, en estos momentos, en este día, en este tiempo, hoy, mis empleados tienen o no tienen, algunos tienen, otros no tienen. Los que tienen el virus, obviamente tú los sacas, los aíslas, estableces un proceso riguroso para establecer los contactos con quienes estuvieron directamente en la empresa, y obviamente se le tiene que dar la oportunidad a esos empleados para que ellos digan, mira, sí, yo estuve en cierto contacto y demás. Obviamente hay que establecer con la persona, si ya entró a la empresa, pues verificar las áreas que estuvo para también establecer un proceso de desinfección y demás. Y esa persona pues se la aísla, se refiere a un médico y eventualmente, cuando esa persona eventualmente dé PCR negativo, puede reincorporarse al proceso. Pero si usted lo empieza verificando a ver si tiene inmunidad, no le está diciendo nada a ese resultado. Ese resultado quizá le está diciendo, si sale positivo y está bien hecho, de que esa persona pudo haber estado expuesto y desarrolló inmunidad, pero que en estos momentos no sabemos si eventualmente está positivo o no, por lo tanto, o si tiene el virus o no, por lo tanto, nuevamente usted tiene que coger y llevarlo, sacarlo del trabajo, hacer exactamente el mismo proceso, desinfectar el área, invertir tiempo, verificar los contactos y demás, y verificar con una prueba de PCR a ver si en ese punto de tiempo
esa persona estaba positiva o no. Por lo tanto, la recomendación es clara. Nosotros como grupo de trabajo en el Puerto Rico Public Health Trust trabajamos mucho y muy fuertemente porque sabíamos de que teníamos que llegar a esta fase donde teníamos que volver poco a poco a la normalidad. Por lo tanto, afortunadamente hoy en día tenemos disponibles laboratorios de referencia que tienen más de 1000 pruebas diarias disponibles para eso. Son pruebas que las paga el plan médico, por lo tanto, tú sabes, son pruebas que pueden estar accesibles, así que las recomendaciones que traten de hacer siempre pruebas serológicas. Gracias. Moleculares. Moleculares, sí, no, para el carajo, perdona. Ya se nos está terminando el tiempo, hay bastantes preguntas. Lo que vamos a hacer es en nuestra página web vamos a estar contestando. Y si, Brian, tú vas a poner para hacer las evaluaciones, pero antes de eso me gustaría que Luis Pizarro, por favor, nos diera las palabras de terminar esta actividad. Luis. Si está Luis. Bueno, si no está Luis, pues seguimos adelante. Le agradecemos a todos por su presencia en el día de hoy y vamos a seguir dando diferentes presentaciones y educaciones a través del Puerto Rico Public Health Trust. Para más información, vayan a paralasaludpublica.org. Así que muchas gracias por la atención prestada.